Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Bienvenidos a Epic Media, soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital La Paz, y en este podcast vamos a comentar el estudio FAME3 publicado por Firon recientemente en New England Journal of Medicine. Vamos a seguir este esquema que utilizan nuestros residentes en el hospital para sus sesiones brillantes de controversia, en el que en primer lugar vamos a resumir el estudio, veremos si hacía falta, si está bien diseñado, si son válidos sus resultados y si tendrá algún impacto en nuestra práctica diaria. El estudio FAME3 es un estudio, iniciativa de investigador, multicéntrico, internacional, aleatorizado y controlado, en el que se aleatorizaban pacientes con enfermedad de 3 vasos, sin tronco, a cirugía coronaria o angioplastia guiada por guía de presión con stents de segunda generación. El endpoint primario fue el combinado de muerte, infarto, ictus o nueva revascularización a un año de seguimiento. Y no se encontró la angioplastia guiada por guía de presión no fue no inferior a la cirugía en este endpoint primario. Sí fue beneficiosa en relación a la cirugía en cuanto a los endpoints de seguridad de sangrado, arritmias, insuficiencia renal o rehospitalización. ¿Hacía falta este estudio? Pues tiene sentido porque en el setting de enfermedad de 3 vasos la cirugía sigue teniendo una recomendación superior a la angioplastia, especialmente cuando se habla de pacientes diabéticos o con anatomías coronarias complejas. Y estas recomendaciones se basan en 2 estudios que se publicaron ya hace bastantes años, el SYNTAX en 2009 y el FREEDOM en 2012. En estos estudios se utilizaron stents de primera generación, el Taxus en el SYNTAX y el Cypher en el FREEDOM, que sabemos hoy en día que son inferiores a los stents de segunda generación farmacoactivos en cuanto a la trombosis stent, infarto, restenosis e incluso muerte. Y además estos estudios no utilizaron de forma sistemática la guía de presión para guiar las angioplastias. Y hoy sabemos que la guía de presión para guiar la angioplastia es superior a la angiografía en enfermedad multivaso, FAME1, y también es superior al tratamiento médico óptimo en enfermedad coronaria estable, FAME2, ¿no? Por tanto, el FAME3 tiene sentido teniendo en cuenta estos 2 factores. De hecho, esta idea es muy similar a la del estudio SYNTAX-2, publicado por Javier Escanet en European Heart Journal en el 2017. Es decir, la filosofía de que las nuevas técnicas y tecnologías relacionadas con la angioplastia pueden dar mejores resultados. Heart-Team para tomar las decisiones, fisiología coronaria, stents de última generación, IBUS, etc. Y en el SYNTAX-2 se demostró que utilizando todo esto, la angioplastia tiene mejores resultados que la angioplastia del SYNTAX-1, sin tener en cuenta todas estas técnicas y tecnologías más modernas, sobre todo en relación a la nueva revascularización y el infarto de miocardio. Por tanto, el estudio, en mi opinión, está más que justificado. ¿Está bien diseñado? Aquí empiezan las pegas. Como hemos dicho, es un estudio investigador multicéntrico, internacional, autorizado, controlado, 48 centros a lo largo de todo el mundo, pacientes consecutivos. Hasta ahí todo bien. Fue patrocinado con una beca de la Universidad de Stanford de Medtronic y Abbott, aunque no tuvieron que ver con el diseño, la consecución y la publicación del estudio. El único criterio de inclusión real fue tener 3 vasos, definidos como más del 50% de estenosis por estimación visual, y que estos pacientes fueran aptos tanto para cirugía como angioplastia y no tener enfermedad de tronco. Y los criterios de exclusión fueron pues, pacientes con STEMI reciente, los 5 días previos, non-STEMI con biomarcadores elevándose, disfunción ventricular severa, shock coreogénico y otras comorbilidades graves. Fue un estudio de no inferioridad con unos márgenes que bueno, se modificaron a lo largo del estudio, pero con un tamaño muestral adecuado, y un análisis estadístico por intención de tratar. Las principales pegas vienen en cuanto al diseño relacionado con la angioplastia. Todos los pacientes tenían que tener guía de presión previamente a la angioplastia. Solo se podían tratar las lesiones con FFR por debajo de 0,8, pero el operador no está obligado a tratarlas. Solo se trataban las FFR por debajo de 0,8 si el operador pensaba que debía hacerlo. Las lesiones con FFR por encima de 0,8 no se trataban. La angioplastia fue, como digo, con stents de polímero permanente, liberadores de azotarúrimos de segunda generación, y la imagen intracoronaria se dejaba a criterio del operador. Es muy controvertido el aspecto de la revascularización completa y las oclusiones crónicas
en este estudio, ya que se recomendaba no tratar las oclusiones crónicas en este primer momento y sí se podían tratar en un segundo procedimiento si el paciente tenía isquemia, síntomas, vasos grandes, etc. Y esto puede ser razonable, pero no tenemos datos de en qué casos se hizo, cuándo, ni si hubo revascularización completa en el brazo de angioplastia. En cuanto a la cirugía, pues se recomendaba que se hiciera según la práctica del centro, con o sin bomba era aceptable, se recomendaba una mamaria interna a la DEA y revascularización completa arterial era fuertemente recomendada. Es muy controvertido la definición de infarto periprocedimiento, ya que en ambos grupos se utilizó un umbral de biomarcadores de 10 veces el umbral superior de la normalidad, añadido a criterios de isquemia eléctricos, ecocardiográficos, angiográficos. No dejan claro los síntomas, es decir, podía tener un paciente dolor torácico y elevación enzimática que si no tenía cambios eléctricos de ecoangiografía no se consideraba infarto periprocedimiento. Y en cuanto a los endpoints, como hemos dicho, el endpoint primario tuvo en cuenta la nueva revascularización. Hay un key secondary endpoint que solo fue muerte, infarto o ictus a 3 años, como en el estudio Freedom. Y esto, pues en mi opinión, tiene impacto, ya que, ya digo, en mi opinión personal, no se puede equiparar una nueva revascularización a una muerte o un ictus. Además, si no se tienen claro cuáles son los criterios de una nueva revascularización o de nueva coronografía en ambos brazos, pues esto tiene sus pegas. Y además sabemos que cuando se tiene una trombosis de una safena, que son más frecuentes que los stents farmacoactivos, no se suelen revascularizar. Sí se hacen cuando tienes trombosis o restenosis de stent, con lo cual siempre va a haber más nueva revascularización en el brazo de tratamiento percutáneo. Además, en los endpoints de seguridad no se incluyen las complicaciones de la esternotomía, que es algo que siempre tenemos en cuenta cuando pensamos en la mejor opción de revascularización para el paciente. ¿Son válidos los resultados? Pues como el estudio Syntax y sobre todo el estudio Freedom, en el estudio FAME3 seguramente hubo un sesgo de selección muy importante, porque teniendo en cuenta la duración del estudio y los centros que participaron, probablemente solo un 3-5% de los candidatos, sin tener los datos, que no lo publican los autores, pues fueron incluidos en el estudio. Y eran pacientes muy seleccionados, eran pacientes jóvenes, de 65 años de media, tan solo un 30% de diabéticos, que eso podría haber perjudicado la cirugía, fracción de eyección prácticamente normal en todos, y es muy llamativo en mi opinión que un 40% eran non-STEMI en un estudio que pretende que la guía de presión sea diferencial a favor de la angioplastia en enfermedad de 3 vasos, ¿no? La cirugía se realizó en una mediana de 13 días desde el ingreso, la angioplastia en 4, posiblemente eran pacientes más estables los que cuando se operaron, que cuando se hizo la angioplastia, y claro, la estancia hospitalaria fue 4 veces mayor con la cirugía. Las angioplastias eran complejas y subóptimas, en mi opinión. Hasta un 20% tuvo al menos una oclusión crónica y como hemos dicho no sabemos si se revascularizó o no. Al menos un 70% de los pacientes tenían una bifurcación, solo un 32% Syntax bajo, solo 11,7% imagen intracoronaria y esto es llamativo. Se midió FFR en el 82% de las lesiones, lógico, porque el 20% restante tenía una oclusión crónica y no se midió, y la FFR fue por encima de 0,8 en el 24% de los pacientes y no se trataron en estos casos. La cirugía tenía 3,4 más menos una anastomosis distal, es decir, bastante completa en mi opinión. Mamaria interna a la DEA en el 97% de los casos, pero solo un 25% múltiples bypasses arteriales, que es algo que refleja pues, el registro de cirugía cardíaca en nuestro medio hoy en día. Sin bomba el 24% y un 10% de los casos el cirujano tenía información de guía de presión cuando hizo los bypasses. Ya hemos dicho que en el endpoint primario no se alcanzó la no inferioridad en angioplastia, pero si vamos a los aspectos más controvertidos, en el infarto, por ejemplo, periprocedimiento, los autores dicen que no encontraron muchos eventos y por eso hacen otro análisis de infarto periprocedimiento usando solo las enzimas. Y en este caso hay más infartos en el grupo de cirugía, 14,5 versus 10% en el grupo de angioplastia. Y en cuanto a la nueva revascularización, pues ya hemos dicho lo controvertido que es. De hecho, hay un key secondary endpoint en el que no incluyen esta nueva revascularización, solo muerte, ictus, infarto, como en el Freedom, y en este endpoint no hubo diferencias en ambos grupos.
No estaba potenciado para los endpoints individuales, pero si vamos a las gráficas del material suplementario, se ve claramente que no hay diferencias las curvas son paralelas en mortalidad e ictus, y en la nueva revascularización se ve que perjudica a la cirugía en los primeros días de seguimiento, 3 veces más de revascularización en el grupo quirúrgico, y en el seguimiento a largo plazo perjudica a la angioplastia con más infartos en este tiempo. En cuanto a los endpoints de seguridad, 3 veces más de sangrados con cirugía, 7 veces más de arritmias, sobre todo FA, 9 veces más de insuficiencia renal, 2 veces más de hospitalización, hasta un 10% en los primeros 30 días en el brazo de cirugía. Me llama la atención la comparación de trombosis de Sten y trombosis del injerto. 0,8 trombosis de Sten, 1,3 trombosis de injerto, pero solo tienen en cuenta las trombosis sintomáticas, entre comillas, del injerto. No sé qué pasó con las trombosis no sintomáticas y no se tuvieron en cuenta. Los autores comparan los resultados del FAME3 con los del SYNTAX, ya que fueron pacientes muy parecidos, y aunque los resultados fueron mejores en el FAME3 por la modernidad de las tecnologías, tanto en el brazo de angioplastia como en el de cirugía, las gráficas por terciles de SYNTAX son muy parecidas. Beneficios para la angioplastia en el SYNTAX bajo y para la cirugía en el SYNTAX alto. Entonces, ¿la guía de presión puede equilibrar la angioplastia y la cirugía en enfermedad de 3 vasos, que es lo que pretendían demostrar los autores? Pues seguramente sí, pero solo cuando tenemos pacientes con enfermedad coronaria estable, no si se introduce un 40% de pacientes con síndrome coronario agudo. Y esto lo vemos en el estudio Flower, publicado en New England en julio del 21. Si veis la gráfica, se comparaban en STEMI revascularizar las lesiones no culpables guiándose por angiografía por vía de presión. Y no hay diferencias en los dos brazos en los primeros 6 meses. Las curvas son absolutamente superponibles, pero a partir de ahí hay una drástica separación de las curvas favoreciendo la guía de presión. Es decir, que la guía de presión puede ser útil, lo es seguramente en enfermedad realmente estable, pero no en lesiones inestables como las no culpables de un STEMI o las del non-STEMI. ¿Tendrá algún impacto clínico? ¿Cambiará nuestra forma? No, no cambiará en nada el FAME3, no aporta nada nuevo a lo que ya dicen las guías. Probablemente un estudio diseñado en enfermedad coronaria estable de verdad, con revascularización completa, optimizada en ambos brazos, aporte más información. Y luego, en mi opinión personal, esto se suma a lo que ya conocemos de estudios previos cuando comparamos angioplastia o cirugía en enfermedad de 3 vasos. Las dos técnicas, las dos opciones tienen muy buenos resultados cuando se aplican los datos de la evidencia, es decir, pacientes de menos o iguales de 65 años, bajo riesgo quirúrgico, enfermedad de 3 vasos compleja, muy compleja y diabéticos, la cirugía es una opción muy razonable, sobre todo si hay injertos arteriales, no en pacientes inestables o en alto riesgo quirúrgico. Las decisiones tienen que ser consensuadas por un heart team, no es que el cirujano acepte o no, sino que cada uno ofrece su opinión en cuanto a la mejor opción para el paciente y el clínico junto con el paciente explicándole todos los pros y los contras, son los que tienen la última palabra. Eso es mi opinión. ¿Y qué es lo que tiene que saber el paciente? Pues que en ningún estudio se ha demostrado diferencias en la cirugía y la angioplastia en endpoints duros de verdad, mortalidad cardiovascular ni ictus. De hecho, en el Freedom pues hubo más ictus en el brazo de cirugía. Y que las diferencias vienen en la menor necesidad de nueva revascularización con cirugía, pero esto solo es cierto si los injertos son de mamaria interna. Si son de safena, ya sabemos, por lo que hemos comentado, que está sesgado absolutamente, perjudicando el brazo de la angioplastia porque las safenas se tapan más que los stents farmacoactivos. Y esto, en mi opinión, debería sacarse de los endpoints primarios de los estudios. Además, hay que informar que en todos los estudios la cirugía tiene más tasa de complicaciones, lógicamente, más estancia hospitalaria, una recuperación más compleja. Y por otro lado, hay que decir que si la angioplastia tiene que compararse con la cirugía, tiene que ser optimizada, tipo SYNTAX 2, con FFR útil cuando la enfermedad es realmente estable y desde el punto de vista es inaceptable solo un 10% de imagen intracoronaria cuando hablamos de un perfil anatómico complejo. Bueno, como digo, estas son mis opiniones personales sobre el FAME3. Espero que os hayan sido útiles. Nos vemos en siguientes episodios en Epic Media. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.